Buenos días, mi nombre es José Valeria Rivas, estudiante de la Universidad Fermín Toro de la asignatura Electrónica Industrial. A continuación les voy a hablar sobre rectificación trifásica. El ejercicio asignado fue el 2.3, entonces nos dice que para realizar este ejercicio 2.3 nos tenemos que repetir el problema 2.1, pero ahora con un voltaje de menos 218 y un ángulo de 120 grados. Esta imagen que podemos observar aquí es el circuito equivalente al ejercicio 2.3. Entonces nos piden que dibujemos la forma de onda de operación del voltaje y la corriente. Esta imagen nos muestra claramente las ondas entre el voltaje y la corriente de sus ondas sinusoidales. Luego nos piden determinar el factor de potencia del circuito. Dice que se tiene W, que es 2pi por F, que va a ser igual a 120 pi radianes segundo. Eso nos da un valor de 377 radianes segundo. Luego nos piden la inductancia, que la fórmula es R al cuadrado más W por L al cuadrado elevado a la 1 medio. Sustituimos esos valores y nos da 5.77 ohmios. Luego sacamos el ángulo, que va a ser la tangente inversa de 2.78, según los valores de W y L, entre 5, eso nos da un ángulo de 30 grados. Igualmente M es el voltaje de menos 218 entre raíz de 2 por 120, que es del ejercicio, ese valor 120 del voltaje del ejercicio 2.1, eso nos da menos 0.70. Con respecto a esta gráfica, nos dice que se concluye el punto de trabajo del modo de operación 4 de la corriente continua. De las características de este modo son idénticas al modo de operación 3 de operación del corriente continua, en excepción que ahora el voltaje es menor a 0, por lo que las expresiones relevantes encontradas para el modo de operación 3 pueden perfectamente aplicarse a este modo de funcionamiento cambiado el signo de la fuerza electromotriz E en las ecuaciones pertinentes. Dada la figura 2.8, que es esta que podemos ver aquí, decimos que Y tiene un ángulo aproximado de 65 grados, que eso va a ser igual a 1.134 radianes. Y de la ecuación 2.3 se tiene que, teniendo esa ecuación, nos va a dar 2.31 amperes, sustituyendo los valores en esa ecuación. Luego nos dice que la figura 2.9, que es esta que está aquí, los valores que se tienen y que de la corriente ORN es igual a 0.2, y de las ecuaciones 2.17, 2.18 y 2.16 resulta que la I base, tenés esta fórmula sustituyendo los valores, nos da 53.92 amperes. La IO0 va a ser I base por ION, que sustituyendo los valores nos va a dar 124.55 amperes. La IOR es I base por IORN, sustituyendo los valores es 10.78 amperes. Luego sacamos la potencia, que es IOR al cuadrado por R, más el voltaje, sustituyendo los valores en 27.737 vatios. El factor de potencia es esta fórmula, sustituimos los valores y nos da un factor de potencia de 11.69. Luego finalmente nos piden que calculemos los valores promedio y eficaz de la corriente por elemento de potencia. Va a ser esta fórmula que está aquí, OR entre raíz de 3, sustituimos los valores y nos va a dar 6.22 amperes, y la IQ, que es I0 entre 3, y sustituimos los valores y nos da 41.51 amperes. Gracias.